Ahora sí, vamos a iniciar nuestra sección conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Hoy tenemos con nosotros desde Israel a Samuel Yekutieli, consultor en seguridad con más de 20 años de experiencia profesional desarrollada en diversas organizaciones públicas y privadas. Tiene un máster en negocios, en administración de negocios, en MBA, es ingeniero en computación, fue director de la Policía de Chacao en Caracas, Venezuela. Es autor y ha participado como coautor en varias publicaciones relacionadas con la seguridad. Es invitado frecuente como ponente en eventos de América Latina e Israel. Ya tenemos a Samuel conectado. ¿Sí? Ok, Samuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Claro. ¿Cómo estás, Samuel? Oye, hace tiempo que no te veo ni te escucho. Bueno, hace tiempo que no te escucho, pero yo sí te he visto. Qué bueno, qué bueno. Estaba haciendo memoria, Alfredo, que hace 4 años salí de Venezuela y nos encontramos en el estacionamiento de mi casa cuando te doné toda mi biblioteca de libros de seguridad. Sí, de verdad que muy agradecido por ello, Samuel. ¿Cómo ingresas en el mundo de la seguridad, Samuel? Mira, en el año 93, después que terminé el ejército en Israel, tuve el privilegio de conocer a Nardo Zamora, que él estaba visitando Israel, y tuvimos una conversación muy agradable, y eso fue el inicio. ¿Okay? Y bueno, yo estuve con él más de 20 años, y junto con él hicimos el grupo ONSA y una cantidad de filiales en temas de comunicaciones, vigilancia, transporte de valores, monitoreo de alarmas, en fin, hicimos una cantidad de cosas muy interesantes. Entonces, gracias a él, entré a este mundo y aprovecho para honrar su memoria porque desafortunadamente falleció por COVID en diciembre. Así es, lamentablemente. Desde el punto de vista profesional, ¿cómo ha sido el impacto de cambiar de la cultura latina, donde has tenido un arraigo importante, a la cultura israelí, donde estás nuevamente? Sí, efectivamente es un cambio totalmente, es otro mundo, son dos mundos diferentes, y yo no las comparo, yo los visualizo como complementarias. De hecho, tengo un libro ya en 3 versiones que son Economías Unidas para el Mundo, porque se complementan entre sí, pero efectivamente muy diferentes. Por un lado, tenemos un país con mucha disciplina, por otro lado, desafortunada, un país muy anárquico, una cultura por la vida versus una cultura por la muerte. El nivel de muertes en Venezuela son astronómicos. Hay otra frase que me recuerda con tu pregunta, que la usa mucho Fermín Mármol, que es ciudadanos y habitantes. Entonces aquí yo percibo ciudadanos que están muy involucrados en lo que ocurre aquí, inclusive están dispuestos a dar su vida por la seguridad del país. La otra diferencia importante también es que en Israel lo que predomina es terrorismo, un terrorismo religioso, versus en nuestros países que es delincuencia. Puedo quedarme mucho tiempo por una pregunta ambiciosa y es un tema que he analizado mucho. La otra diferencia es que yo aquí percibo un Estado que defiende a sus ciudadanos, versus donde en Venezuela desafortunadamente cuando ocurre un secuestro, un incidente, somos inclusive doblemente victimizados por la delincuencia y muchas veces también por el Estado. Entonces son muchas diferencias, y bueno, mucho que hacer, Alfredo, por mejorar todas estas brechas. Es público el desarrollo de Israel en temas de defensa, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué puedes decirnos en cuanto a sus avances en temas de la seguridad ciudadana propiamente dicha? Mira, muchísimo. De hecho, antes de inclusive llegar, venía desarrollando el tema y en los últimos 4 años he hecho un esfuerzo muy importante, que por cierto todo este material de manera gratuita está disponible para tu audiencia, con mucho gusto, y básicamente he desarrollado una serie que he aprendido de los israelíes en temas de seguridad. Entonces, disculpa que te interrumpa, porque esto es importante, Samuel. ¿Dónde se puede conseguir ese material? ¿Dónde está ubicable ese material del cual haces referencia? Por favor, si lo pones ahí en mi email, yekutieli@segurred.com, si lo pueden poner allá para que no haya errores, yekutieli@segurred.com, con muchísimo gusto, de manera gratuita, yo les comparto mis libros,
y todo lo que he desarrollado en el tema. Excelente. Entonces, como te venía diciendo, uno de los temas, una de las series que estoy haciendo que he aprendido de los israelíes, que son temas que comparto con la audiencia latinoamericana, hay mucho material. Porque Israel, como les decía, es un supermercado de soluciones. Aquí hay todo un ecosistema de innovación. Ahora, el tema es que tenemos que escoger los productos las tecnologías que más aplican a nuestros países, que son delincuencia y que se adapte a la idiosincrasia local, a las necesidades locales, inclusive a los presupuestos locales. Entonces, el espectro, mi querido Alfredo, es muy amplio, y lo que hay que entender cuál es el problema que queremos resolver y en función de eso buscar la tecnología más adecuada. ¿Se ha logrado en Israel la convergencia entre sector público y sector privado cuando se trata de seguridad ciudadana? Porque vemos que, por lo menos en los entornos latinoamericanos, hay casos de éxito, pero son muy escasos. En el caso de Israel, ¿cómo se maneja eso? Mira, aquí es más natural por el hecho de que toda la población pasa por el ejército. Entonces, todos tienen que, de una u otra manera, servir en el ejército. Entonces, ahí predomina una cultura de seguridad muy importante por el factor ejército y también porque este es un país que está en guerra. Es decir, está rodeado por 5 países enemigos que continuamente lo acechan. Entonces, el tema de seguridad es primordial. Hay muchísima cultura. Una vez que estás dentro del país, el país es extremadamente seguro. Pero sí hay una fuerte convergencia entre el sector público y el sector privado, entre otras cosas, como te dices, por el ejército. Segundo, que la mayoría de los profesionales, de los funcionarios, provienen del sector militar, provienen de la industria militar, de los organismos de seguridad e inclusive de los organismos de inteligencia. Y eso hace que esto fluya mucho mejor y que sea bastante obvia esa convergencia, esa sinergia y ese trabajo en equipo. ¿Qué tanto las soluciones israelíes en seguridad ciudadana pueden ser útiles para la realidad de América Latina? Porque ya nos adelantaste que hay una amplísima oferta de soluciones, pero considerando la realidad latinoamericana, que sabemos que no muchas veces hay los mismos avances tecnológicos que en otras partes del globo terráqueo, que tenemos problemas de servicios, que no hay una cultura de mantenimiento, aún así hay ofertas, hay soluciones en el mercado israelí. Mira, mi estimado, que yo lo digo en mis temas, es que el 80% de las tecnologías israelíes no aplican a Latinoamérica. Y eso requiere un esfuerzo por parte nuestro, que somos asesores, que somos consultores y estudiamos el tema, que nada más como un 20% que aplica a Latinoamérica. Entre otras cosas, porque por ejemplo Israel está muy avanzada en temas de la seguridad cibernética. Entonces, gran parte de esas nuevas soluciones son cibernéticas, y esas problemáticas, muchas de ellas todavía no están en los países, entre otras cosas por lo que tú comentabas al principio, el tema de comunicacional, el ancho de banda, la conectividad, qué tan digitalizadas están todas las economías. Entonces, muchas de esas problemáticas no aplican acá. Entonces, nos queda un 20%. El otro motivo que el 80% no aplica es por los costos. Las tecnologías israelíes son de avanzada, entonces estás comprando, digamos, el equivalente a un Mercedes, entonces son muy costosas para las economías latinas, que muchas veces, y más con esta pandemia, están muy afectadas y probablemente no tienen la capacidad. Ahora, ese 20% que queda, yo creo que son herramientas muy contundentes que tienen que ver con el tema de protección perimetral, con el tema de inteligencia, con intercepción de celulares, movilidad, comunicaciones, estrategias, adiestramiento. El espectro es muy amplio. Y hay muchísimas oportunidades complementarias para resolver los graves problemas que tenemos en nuestros países. ¿Influye la cultura del ciudadano israelí en aspectos de seguridad ciudadana? Definitivamente sí. Sí afecta, como te decía, el israelí está muy involucrado en la dinámica local, tanto política como social.
los problemas de inseguridad son muy cercanos, te tocan muy de cerca. Además, como te dije, la participación en el ejército, entonces sí, están muy involucrados. Adicionalmente, hay confianza con las autoridades. O sea, el ejército es muy respetado, es muy prestigioso, las autoridades de seguridad son muy respetadas, hay confianza en ellos. Entonces, cuando ellos emiten un comunicado, unos lineamientos, prácticamente inmediatamente se hace cumplir, y aquellos que no lo cumplan, enseguida hay mecanismos para contrarrestarlo. La policía sale, los diferentes canales, la tecnología, para que se cumplan. ¿Tienes indicadores de seguridad ciudadana de Israel, por ejemplo, delitos violentos? Mira, yo el tema de delincuencia en Israel no lo he estudiado, porque estoy más concentrado en el tema de las tecnologías para Latinoamérica, pero lo que sí te puedo decir que los niveles de impunidad son muy bajos. Es decir, los niveles de seguridad en el país son altísimos, muy altos. Yo tengo 3 niñas y gracias a Dios se les abrió el mundo, ellas pueden ir por todos lados a toda hora y no ocurre. Y en caso de ocurrir, los casos son resueltos. Entonces los niveles de impunidad son muy bajos. Lo que sí ha sido noticia en los últimos días, inclusive el titular de hoy, es los niveles de violencia en los pueblos árabes. Ahí sí ha habido un efecto de altos niveles de violencia en las últimas semanas, pues, ¿no? De lo contrario, en líneas generales, el país es muy seguro. Y los problemas que tú ves en las noticias son más que todo con el tema de terrorismo, que es digamos, son 2 bandos y es en la frontera y demás. En el caso de los funcionarios policiales, más o menos, ¿cuál es el perfil que caracteriza a un funcionario policial en Israel? Mira, yo veo a los funcionarios de muy alto nivel, los veo con mucha vocación de servicio. Me recuerda mucho